lo que es un perfil criminológico. Es una técnica específica del criminólogo, de las criminólogas, donde se entrevista a un agresor conocido. Prácticamente el eje o la base para realizar un perfil criminológico es el proceso y la técnica de entrevista. Esto quiere decir, lo puedes realizar desde Casa de Justicia, por ejemplo, o incluso también dentro de las instituciones penitenciarias, porque la característica en específico es realizar esta entrevista a un agresor conocido. Esto quiere decir que tienes presente a la persona que se está procesando o en determinado caso está sentenciado por la conducta delictiva. Bien, entonces tendríamos aquí la primera parte del perfil criminológico. Si ustedes recuerdan o Perdón, tienen doctora. esta base respecto... Sí, adelante. Ya hay una primera pregunta, ahorita que está mencionando. Sí, claro. Refiere Samuel, ¿y el perfil psicológico en qué se diferencia del perfil criminal? Hola Samuel, buenas noches. Bien, ahí como lo está mencionando, la parte de un perfil psicológico, quien lo debe realizar es un psicólogo, ¿ok? O una psicóloga. El perfil criminológico, vamos con esta explicación, regreso. En el perfil criminológico les comentaba, si ustedes tienen una preparación en criminología, recordemos que uno de los ejes centrales también es que te enseñan o te guían para poder realizar una entrevista. Bien, entonces esto parte de las habilidades de formación en la parte profesional de la criminología. Ya te enseñan a entrevistar como tal, no es necesario, claro, te puedes especializar o puedes tener algunos cursos respecto al tema de entrevista, pero propiamente dentro de tu mismo desarrollo te enfocan a este tema, te enfocan a lo que es la entrevista. La finalidad de realizar esta técnica es conocer cuál fue la génesis del delito. Esto quiere decir la parte de los factores, sean endógenos, sean exógenos, el inicio de la conducta delictiva. El principal objetivo que tiene el perfil criminológico es saber su índice de reincidencia, valoración del riesgo. Actualmente tenemos, ya no se le denomina peligrosidad, se le llama valoración del riesgo de violencia. Esto ha sido aplicado en algunas prisiones, por ejemplo, en Santa Marta, Catitla, por parte de la doctora Paola Bojorques, que es una de las personas que se encuentran certificadas incluso también para realizar la valoración del riesgo de violencia. Es importante mencionarles que esta herramienta puede ir enfocados, la parte de valoración de riesgo de violencia o HCR20, va enfocado para ser aplicados por expertos en psicología, criminología e incluso también trabajo social. ¿Por qué? Bueno, aquí analiza tanto factores de riesgo históricos, clínicos y la gestión del riesgo. ¿Cuál es la característica o el conocimiento en específico que se solicita en la valoración del riesgo de violencia? Es conocer sobre los trastornos de personalidad. Todo esto va enfocado, incluso el perfil criminológico tiende, por ejemplo, que a partir de realizar esa entrevista, analizar la génesis de la conducta, la materialización de una conducta antisocial. Esto quiere decir que cuando le hagas las preguntas, usted está sentenciado por el delito de secuestro. ¿Cuáles fueron aquellos datos que señaló la fiscalía para fincarle esta responsabilidad? Probablemente acepta el delito, probablemente no, pero ya la característica se centra en que tienes a la persona a la que le vas a realizar el perfil criminológico frente a ti a través de un proceso de entrevista. Bien, entonces el perfil psicológico, por ejemplo, los criminólogos, las criminólogas, no podemos hacer un perfil psicológico. Nos basamos en la información realizado por el psicólogo, por ejemplo, en las instituciones penitenciarias para darle sustento a un perfil criminológico, tal como lo señala el área de psicología en el dictamen, en el informe, en el perfil realizado, la siguiente información. Bien, pero quien es el especialista para realizar ese perfil psicológico es propiamente psicóloga o psicólogo. El perfil criminológico, les decía, es un tanto más sencillo de realizar para los criminólogos, criminólogas, que el perfil criminal. Este va a cambiar. El perfil criminal debe llevar técnicas específicas de la investigación criminal.
Es menester precisar que para realizar un perfil criminal debes contar con una certificación, ya sea a nivel nacional e internacional, relacionado a temas de criminología forense. Esta criminología forense sabemos que sustenta la investigación criminal. De manera personal tengo una certificación internacional, la cual tengo que renovar, pero esto es cada año, aproximadamente cada año o cada 2 años. La mía fue proporcionada por Jesús Vaca Cortés. Él es el autor del libro en donde nos habla de diferentes perfiles que se han aplicado incluso en el área de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Entonces, debes llevar toda una capacitación en temas de perfilación criminal, donde se realiza una búsqueda de características sobre un agresor desconocido. Ya vemos también otra diferencia. Aquí en el perfil criminológico, voy a poner mi láser, aquí tenemos. Ok, en el perfil criminológico es una técnica en específica del criminólogo o la criminóloga. Se basa principalmente en la entrevista de ¿quién? De un agresor conocido. En el perfil criminal les decía que debes contar con una especialidad, una certificación en investigación criminal, en criminología forense, y se va a basar en las características de un agresor desconocido. Esto quiere decir que ya se ha cometido una conducta, pero no sabemos quién la ha realizado. Por lo tanto, a través del perfil criminal se realiza una estimación biográfica o una estimación de las características del agresor. Incluso desde la parte, vamos a mencionarlo un poco más adelante, en la última evolución de nuestro perfil criminal, que se llama el análisis de la evidencia conductual. Este análisis de la evidencia conductual está configurado en 2 puntos muy importantes. Por ejemplo, acá tenemos a 2 personajes que han realizado diversos perfiles criminales y está conformado por Brent Turby, que analiza las evidencias físicas. Esto quiere decir, sin entrar tanto a detalle respecto a los términos de primero va un indicio, después una evidencia y una prueba, ¿no? En la parte de Estados Unidos, donde se da como nacimiento también este perfil criminal, se les menciona como evidencias. Entonces, les decía que Brent Turby realiza el análisis de las evidencias físicas, de los indicios, armas de fuego, manchas hemáticas, etc. Y la otra parte la realiza un psicólogo e incluso también un criminólogo. ¿Cuál es la información que se recaba de esa escena? Las evidencias conductuales. Esto quiere decir por qué utilizó esta arma, por qué realizó estas diferentes heridas, porque a pesar de que se está basando en evidencias físicas, también lo va a dotar de otro sentido, ¿no? Ese sentido de la motivación del agresor para realizar de esa forma la conducta. Recientemente, aproximadamente hace 5 años, ustedes recordarán un caso en donde una persona mataba a otros delincuentes y les dejaba un carro junto, ¿no? Como la parte de la... ¿Por qué lo hace? Esto es lo que trata de explicar la evidencia conductual. Otro de los autores que tenemos es Alfredo Velasco. Alfredo Velasco también es uno de los perfiladores criminales acá en México y nos habla precisamente de la ausencia de evidencia física. ¿Qué pasa cuando una persona no deja huellas dactilares, no deja huellas de calzado, procura cuidar todo lo que pasa en una escena? Probablemente no nos esté dejando evidencia física, indicios, pero sí nos está dejando una evidencia conductual, a lo que él llama la conciencia forense. La conciencia forense es conocer cómo voy a realizar la conducta sin dejar ningún tipo de indicio. Les decía, físicamente no lo está dejando, pero psicológicamente sí lo está haciendo. Entonces, todo esto que estamos comentando va tendiente a la perfilación criminal. No conoces a ese agresor, ha realizado una conducta, pero no conoces estas características. Vamos a ver también cuáles son los elementos del perfil criminal. Se analiza modus operandi, firma, escena del crimen, victimología y una subdisciplina del perfil criminal que se llama el perfil geográfico. Cuando tú conjuntas toda esa información, se realiza esta estimación.
Para el último de los casos, es necesario tener una capacitación específica para desarrollarlo, ya que esta técnica es una especialidad de la criminología aplicada a lo forense, donde se requiere un conocimiento de otras áreas y además de que es preciso tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, estas son las características del perfil criminal. Les decía, cuando tú haces una certificación, no únicamente analizas lo que es la criminología, sino que también analizas algunos aspectos de la criminalística, de la seguridad pública, policiología, entre otras, ¿no? Todo esto va encaminado a la conformación de un perfil criminal. Esa sería la diferencia entre un perfil criminológico y un perfil criminal. El tema que nosotros vamos a abordar es perfil criminal. Bueno, el perfil criminal es la disciplina de la ciencia forense que está tendiente a la investigación de los delitos, cuya tarea consiste en analizar las huellas del comportamiento en una escena del crimen con el objetivo de aportar información útil a la policía para proceder a la captura de un delincuente desconocido. Lamentablemente esta técnica no es desarrollada en su totalidad aquí en México. Les decía que la persona que me capacitó junto con otro grupo se llama Jesús Vaca Cortés. Él tiene este libro de La máscara del asesino y habla precisamente en esta ponencia, bueno, en esta capacitación que tuvimos respecto al tema de cuando se presentó el caso de la Mataviejitas. Él comentaba y pretendía, ¿no?, dar toda esta información a la policía para la investigación del delito, porque si ustedes también recuerdan, al inicio de esta investigación estaba enfocado a que era un hombre quien estaba realizando esta conducta. Posteriormente, y les decía, del análisis que él pudo realizar hasta cierto momento, porque se limitaba también el acceso en ese tiempo a la averiguación previa, etcétera, decían, no lo está realizando un hombre. La investigación tiene que ir enfocada a que la autora es una mujer. ¿Por qué? Porque difícilmente las personas de la tercera edad dan esa oportunidad, por ejemplo, de abrir una puerta a un hombre, les da miedo, y más cuando son mujeres que se encuentran solas, mujeres de la tercera edad que se encuentran solas. Por lo tanto, la investigación tendría que ir enfocada a una mujer. No le hicieron caso hasta que se presenta un testigo que señala que de una escena en donde encuentran a una persona de la tercera edad, sale una mujer corriendo, y a partir de ello, ahora sí enfocan la investigación hacia una mujer, ¿no? Les decía, aquí en México lamentablemente no está tan desarrollado precisamente por el inicio de la criminología. La criminología es una ciencia muy joven, hablaríamos de manera internacional desde el año 1789, con la creación de bueno, en este caso de la criminología por parte de Lombroso, en donde a través del Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente analiza esas características físicas de algunos delincuentes en cárceles de Francia, ¿no? Y se crea este tratado antropológico. Ha tenido una serie de evoluciones. Aquí tenemos también a nuestro padre de la criminología, Alfonso Quirós Cuarón, que fue la primera persona que obtiene un título de criminología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso les decía, es una ciencia joven. Y cuando nosotros hablamos respecto al tema de que la criminología tiene diversos ámbitos de aplicación, por ejemplo, en la cuestión de una criminología educativa, una criminología corporativa o incluso también en una perfilación criminal, no se tiene tanto el conocimiento, ¿no? Muchas veces pensamos que por ser criminólogas o criminólogos podemos realizar perfiles criminológicos y perfiles criminales. Les decía, por excelencia, si tú pones mucha atención en tus clases durante la licenciatura, puedes hacer perfiles criminológicos, pero sí necesitas una certificación para el perfil criminal. Entonces, ante todo ello, de manera internacional, también tenemos la aplicación del perfil criminal para la investigación policial. Por citar uno de estos ejemplos, tenemos el de Canadá con Kim Rosmo, que si bien es cierto se ha especializado un poco más en lo que es el perfil geográfico,
La policía montada utiliza todos estos conocimientos de la perfilación criminal para la investigación de delitos. Por ejemplo, también en Inglaterra, a través de la teoría del círculo con David Canter, e incluso ha desarrollado un programa computarizado que se llama Dragnet, permite a través de toda esta tecnología identificar los lugares en donde reside el agresor. Otro ejemplo que podemos tener a nivel internacional y la investigación de los delitos y policial es en España. Uno de los principales representantes es Vicente Garrido, ¿no? También tiene el libro de perfiles criminales y ha analizado diferentes y ha prestado este servicio para la investigación delictiva. Estos son tan solo algunos ejemplos de cómo ha tenido un buen resultado un perfil criminal, y si ustedes vamos a ir desarrollando este tema, va a ir adquiriendo también una perspectiva totalmente objetiva, ¿no? No solamente va a ir enfocado a lo que en algún momento se presentó por el FBI, que el FBI incluso sigue operando, lo sabemos, y que presta también esos conocimientos para la investigación policial. Pero bueno, vamos a ver entonces los antecedentes. Si vamos teniendo alguna duda, les agradezco que puedan abrir sus micrófonos o dejarlas en el área de chat. ¿Cuál es la técnica y utilidad del perfil criminal? Surge como una técnica de apoyo a esta investigación criminal con el objetivo de conocer características incluso hasta físicas, las motivaciones y las actuaciones del autor. No vamos a señalar o no vamos a irnos mucho de esta información. Un perfil criminal no te va a decir el color de ojos de esta persona son verdes. No te va a dar esa información, pero cuando tú analizas la información, por ejemplo, que te da un dictamen de una necropsia, muy probablemente también te dé esa información de qué altura tenía la persona que realizó la conducta, ¿no? También lo que nos va a decir un dictamen en hematología, entre otras ciencias y de la criminalística. Bueno, de un delito a partir de análisis y la evaluación de las evidencias físicas, les decía, sin adentrarnos tanto al término de indicio, evidencia, prueba, comportamentales, pero también evidencias psicológicas que el ofensor u ofensores dejan en la escena del crimen y en la víctima. Algo que opera bastante en el perfil criminal es este principio de intercambio. ¿Cuál es la evolución del perfil criminal? Vamos a ver estos 4 momentos. El primero de ellos es el diagnóstico clínico. Y en atención a la primera pregunta que nos realizaban, la primera evolución o la primera parte del perfil criminal, como actualmente lo conocemos, deviene del diagnóstico clínico. Esto fue aproximadamente a mediados de, por ejemplo, en este año de 1950, se empieza a realizar estas evaluaciones psicopatológicas. ¿Quién realizaba principalmente la primera etapa del perfil criminal? Los psiquiatras y los psicoanalistas. Tengo aquí, ahorita voy a reproducir un ejemplo. En el año de 1957 se detiene al Matt Bomber, a Metesky. ¿Quién era este personaje? George Metesky estuvo trabajando durante mucho tiempo en una industria de tecnología, de electricidad, etcétera, y a partir de ello explota una caldera, por lo que se le provoca a George Metesky neumonía y también tuberculosis. Como no se podía recuperar, llevó toda vez esta enfermedad un tanto difícil, lo corren del trabajo sin ninguna explicación. Él solicitaba hablar con los dueños de esa empresa, lo cual se negaron, y posteriormente empieza todo este resentimiento a esa fábrica. Posteriormente empieza a crear bombas destinadas a diferentes fábricas que se dedicaban a este tipo de negocio. Entonces vamos a ver quién representa principalmente esta primera etapa del diagnóstico clínico. Es James Purcell. Él empieza a realizar este perfil, les decía,
aunado a una evaluación psicopatológica de cuáles eran las características de este agresor, de George Metesky. Entonces, en una primera aproximación señala la siguiente información: es un hombre extranjero, de origen eslavo, aproximadamente de unos 50 años de edad, con un trastorno paranoide. Es introvertido, de complexión fuerte, cuida su aspecto, es pulcro, soltero, posiblemente vive con alguna pariente. No está interesada en las mujeres, es una persona educada, probablemente no acabó el instituto, tiene conocimientos en electricidad y mecánica. Ya nos estamos dando cuenta cómo se empieza a relacionar esta información. ¿Por qué? Por la creación de las bombas. Es hábil y meticuloso en su trabajo. Si se le critica puede ser violento. Está resentido y cada vez más. Tenemos otra de las características que se asemejan a lo que les había mencionado. Es una persona religiosa. Sus cartas las envía desde Westchester, que no es donde vive, ya que no tiene una palabra, ¿verdad? Prácticamente es lo que nos dice este perfil. Una mayor población de polacos está en Connecticut, y para ir desde allí a Nueva York hay que pasar por Westchester. Ha estado enfermo, señalábamos, tanto de neumonía así como de tuberculosis, posiblemente del corazón, ¿no? Ahí nos habla de esa probabilidad. Posteriormente nos dice, al momento de ser detenido, la persona va a vestir un traje cruzado perfectamente abotonado. Les decía, esta información no la vamos a poder obtener en un perfil criminal. Esto último. Al momento de la detención, la persona va a vestir un traje cruzado perfectamente abotonado. ¿Qué es lo que realiza James Russell junto con la policía para darle mayor sustento a este perfil, ¿no? A este diagnóstico clínico? Se menciona también dentro de todas estas vivencias que les comentan que tiene que vestirse con estas características, con un traje cruzado al momento de la detención. No es algo que sí se llegó a manipular, por lo tanto prácticamente se pierde todo ese avance que se había tenido en los primeros perfiles. Ok, ya tenemos entonces o hablamos de lo que es el diagnóstico clínico. Posteriormente vamos a pasar a la unidad de ciencias de la conducta del FBI. Esto empieza a operar a partir de los años de 1970. Uno de los principales representantes de la unidad de ciencias de la conducta del FBI es Robert Tressler. Robert ha tenido diversos libros, uno de ellos es Mindhunter, que junto con Mulani y Titten hablan precisamente de estos temas de hacer entrevistas a asesinos que se encuentren en las cárceles, ¿no? Uno de los casos más relevantes que tuvo la unidad de ciencias de la conducta fue la entrevista realizada a Edmund Kemper. Dentro de este contexto, Edmund Kemper, el asesino de las colegialas, empieza a privar de la vida a diferentes mujeres que solicitaban ride en las carreteras. Era una práctica normal en los años 70, más en Estados Unidos, y las mataba, las dejaba en alguna de las partes de los campos, de los bosques, e incluso también llegaba a tener relaciones sexuales cuando ellas ya se encontraban muertas, realizaba actos de necrofilia. Llama la atención también este caso porque tenía una comunicación muy cercana con los cuerpos policiales. Y pues siempre sabía cómo iba el rumbo de la investigación. Nunca creían que esta persona, por las características físicas que llegaba a presentar, era un hombre que medía más de 2 metros, pudiera realizar estos actos. ¿Por qué? Porque tenía, les decía, cercanía con estos policías. Cuando llega un momento de total crisis para esta persona, priva de la vida a la mamá de su amiga, a la amiga de su mamá y posteriormente a su madre. Les decía que llama tanto la atención este caso porque le corta la cabeza a la mamá y con esa cabeza tiene sexo oral, ¿no? Entonces vemos esta información después de haber matado a la mamá, de quitar toda esa frustración que sentía, llama a la policía y dice: yo soy el asesino de las colegialas, los espero en este teléfono, ¿no? Está ubicado en esta dirección. Por ello llegan los policías y se percatan de que la persona pues era Edmund Kemper. Posteriormente les decía que Robert Tressler empieza a entrevistarlo.
¿por qué realizaste esta conducta? Tengo otros casos, ¿no? El asesino de Green River, que fue uno también de los asesinos más prolíficos en Estados Unidos. El caso de Dahmer también lo estudia. BTK, que lo vamos a explicar en la firma, y empieza a decir qué es lo que están pensando, qué otro movimiento va a realizar, ¿no? Entonces, a partir de ello, también se crea VCAP, que es el Violent Criminal Apprehension Program. Bueno, ¿a qué se refieren todas estas palabras? Empiezan a hacer una base de datos de los asesinos. A ellos se les debe a la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI el término de asesino serial. El asesino serial es aquel que tiene más de 3 víctimas, según el FBI, más de 3 víctimas, y que de estas 3 víctimas ha dejado un periodo de enfriamiento. Esto quiere decir, mata en enero, deja un periodo de enfriamiento, vuelve a matar en ese mismo año, en octubre o en noviembre, y al siguiente año puede volver a operar. Siempre deja un periodo de enfriamiento. Vista, por ejemplo, o cambia la perspectiva que se le da al término de asesino serial, el que realiza Vicente Garrido. Él dice es a partir de 2 personas que se puede considerar como un asesino serial. Bueno, regresamos entonces a la Unidad de Ciencias de la Conducta. ¿Qué otros términos se le debe a este inicio de la inmersión del perfil para la investigación delictiva? También el de asesino organizado y desorganizado. El asesino organizado es aquella persona que tiene conocimiento de lo que está realizando, incluso pueden incluirse dentro de estos asesinos organizados los psicópatas, planean, manipulan, ¿no? E incluso también para las escenas que pueden manifestar son organizadas. Estas escenas organizadas están caracterizadas incluso porque lleven sus propios instrumentos para realizar las conductas. Lo que cambia con lo que es el asesino desorganizado es que incluso puede presentar una psicosis, una alteración o una pérdida de contacto con la realidad. Esquizofrénicos no pueden realizar como tal un plan adecuado, un plan que muy difícilmente pueda dificultar que identifiquen a esta persona, ¿no? Entonces empiezan a hacer estas diferencias entre un asesino organizado, desorganizado. En Netflix, en la plataforma, hay una serie que se llama Mindhunter, que nos habla precisamente de todos estos perfiles que se realizaron desde la Unidad de Ciencias de la Conducta. Posteriormente, en los años 90, en Inglaterra, en la Universidad de Liverpool, se empieza a desarrollar una psicología individual. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el profesor David Canter empieza a realizar un estudio y una teoría del círculo. Critica fuertemente al FBI. ¿En qué sentido? Bueno, tú estás utilizando información que te está dando otro asesino serial, ¿no? Y que incluso para manipularte y manipular su proceso, te puede dar información errónea. Tú no puedes estarte basando en lo que te diga Edmund Kemper sobre otro asesino serial, porque pues estamos regresando a una subjetividad. Lo que se debe buscar, nos dice en esta tercera etapa, buscar datos objetivos. Esta teoría del círculo, la teoría del círculo está conformada por estas zonas de ataque, una zona de confort, ok, un punto de anclaje. El punto de anclaje lo vamos a ver un poquito más adelante, ok. El punto de anclaje ese es el lugar de especial y espacial relevancia para el agresor, ¿no? Entonces, debes basarte en esto y a partir de cada una de las zonas que se ha tenido un delito, debes realizar un análisis exhaustivo, cómo se llama la víctima, qué características, qué tipo de violencia, arma se ha utilizado, ¿no? Esta es la aproximación estadística. Buscaba datos un tanto más objetivos. Y la última etapa es el apoyo conductual para la investigación o el análisis de la evidencia conductual. ¿A qué se refiere esta última etapa? Les decía, debes analizar tanto la información de evidencia física, así como también psicológica y comportamental.
Son estos elementos a partir del análisis de la evidencia conductual. También está dotada de objetividad. ¿Por qué? Porque se basa, les decía, en dictámenes o en peritajes respecto a criminalística, hematología, necropsias, etc. ¿Cuáles son los métodos científicos del perfil criminal? Vamos a tener dos. El primero de ellos es el método deductivo, de lo general a lo particular. Es planteado y desarrollado por los agentes del FBI. Recurre a la experiencia con casos previos y al conocimiento de la conducta humana para resolver el motivo del autor. Según apunta Garrido, el método deductivo se deriva de un estudio exhaustivo de la escena del crimen y de la evidencia dejada en este espacio. Esa evidencia es tanto física, todos los restos encontrados por los forenses y la policía científica, así como psicológica, los actos del agresor. ¿Cómo inicia este método deductivo? Entonces, por la operación que realizó el FBI a través de investigar, porque si yo estoy realizando una entrevista a un agresor conocido y me dices que durante mi infancia viví este tipo de violencia, caso Edmond Kemper, Kemper señalaba que durante su infancia su mamá lo violentaba de manera frecuente. ¿Por qué? Porque su papá se había ido y él le recordaba a este padre, ¿no? Entonces frecuentemente escuchaba ese tipo de comentarios que lo minimizaban. Bueno, entonces también decía su mamá, es que tú eres un monstruo, estás creciendo mucho, te vas a ir al sótano y tus hermanas se van a quedar aquí conmigo porque les puedes hacer algo. En algún momento él busca refugio en el padre, quien ya tenía una nueva pareja, una nueva familia, le dice, yo no te puedo tener aquí, regrésate con tu mamá. La mamá, sin poder soportarlo nuevamente, lo manda con los abuelitos. Sus abuelitos fueron las primeras víctimas. ¿Por qué? Porque la abuelita también realizaba estos comentarios, ¿no? De que eres un tonto, lo minimizaba constantemente, entonces la mata. Y él señala en estas primeras entrevistas que como no quería ver el sufrimiento del abuelo, también le quitó la vida. Por estos dos homicidios lo llevan a una institución psiquiátrica donde, por ser tan inteligente, él tenía la característica de ser un asesino organizado, empieza a aprenderse las respuestas de las pruebas psicológicas. Y cuando le hacen la prueba, pues pasa todo de manera adecuada porque ya se las había aprendido, pero obviamente las personas que operaban ahí en ese centro no se habían percatado, lo dejan salir antes, solo con la condición por seguir siendo adolescente de quedar al cuidado de la madre. Él en otra entrevista dice, me regresaron a la misma olla express de la que yo ya había salido, ¿no? Entonces, a partir de ello se vuelve a generar esta frustración y empieza a matar a estas mujeres. Esto es el inicio, ¿no? Porque les comentaba durante estas entrevistas, fui víctima de violencia y los del FBI consideraban que todos los asesinos seriales tenían esta característica, ¿no? Que habían sufrido violencia durante la niñez. Llegó un punto en donde esta hipótesis que tenía y a través de la aplicación del método deductivo se llega a limitar con el caso de Ted Bundy, ¿no? Porque Ted Bundy señala que vive una buena infancia, pero lo que lo afectó fue la exposición a la pornografía que tuvo, ¿no? Una pornografía de contenido violento y consideraba que la sexualidad se presentaba de esa forma, ¿no? Entonces, vamos de lo general a lo particular. Bueno, posteriormente Garrido, uno de los perfiladores criminales en España, señala precisamente esto. Ahora se va a derivar de un estudio exhaustivo de la escena del crimen, de la generalidad a cada uno de los elementos particulares, evidencias conductuales, evidencias comportamentales y psicológicas. Y el segundo método es el inductivo. Bueno, descansa una premisa simple. Si ciertos crímenes cometidos por personas diferentes son semejantes, analiza, esto quiere decir cada uno de los elementos individuales para formar una generalidad. Entonces, los delincuentes deben también compartir rasgos de personalidad. Este método tiene su fundamento en los conceptos y técnicas de la psicología experimental, donde resulta prioritario la elaboración de hipótesis y su puesta a prueba a través de datos estadísticos. ¿Quiénes son los representantes de este método inductivo? Les decía que es David Kanter de la Universidad de Liverpool,
en Inglaterra y también Kim Rosmo con la policía montada de manera actual en Canadá. Ahora sí, entramos a nuestro contenido del perfil criminal. Estos son los elementos que van a configurar el perfil criminal. Tenemos la escena del crimen, es el primer tema que vamos también a desarrollar. Tenemos modus operandi, firma, victimología y un perfil geográfico. ¿Qué es la escena del crimen? ¿Por qué en criminología se le llama escena del crimen? En México, por ejemplo, desde la parte criminalística y también de seguridad pública se le llama un lugar de intervención, un lugar de hechos, un lugar de hallazgo. ¿Por qué cambia este término? ¿Por qué consideran ustedes? ¿Cuál será esa diferencia entre una escena del crimen y un lugar de hechos? Permítame, me voy. Adelante, por favor. ¿Yo? Sí, adelante. ¿Cuál es su nombre? Es que dice Bubu. Hanna. ¿Cómo se llama usted, disculpe? Hanna. ¿Dana? Hanna. J-A-N-A. Hola, Hanna. Adelante, por favor. Bueno, porque ya puede ser que hablemos de un homicidio, puede ser que, por ejemplo, yo haya matado a una persona, no sé, en mi casa y la haya sacado, pero realmente donde hacen el hallazgo, pues, no sé, que fui y lo tiré al río, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos escenas diferentes. Ok, estamos viendo esos tipos de escenas. Pero ¿por qué en la criminología lo llamamos como escena del crimen y desde una perspectiva criminalística lo llaman como lugar de hechos? ¿Cuál podría ser esta explicación? Pudiera ser por la evaluación de las evidencias físicas y la evidencias psicológicas. Va un poquito enfocado a este tema. Gracias, Hanna. Sí, efectivamente, vamos a regresarnos a nuestra presentación. En la escena del crimen, ¿qué es una escena? Cuando un actor, por ejemplo, de una película, de una obra de teatro, realiza una escena, prácticamente quiere demostrar algo. Es lo que vemos en la criminología, esas evidencias comportamentales, conductuales e incluso también con los tintes psicológicos. Si ustedes recuerdan, en una primera definición nos decía, el perfil criminal está enfocado a un trabajo multidisciplinario. En la formación, por ejemplo, de las criminólogas, de los criminólogos, siempre se va enfocado a la síntesis criminológica, ¿no? Una criminóloga ve lo que realiza, por ejemplo, la psicología criminal, la sociología criminal, la antropología criminal. No somos como tal especialistas únicamente en ese tema, pero sí conocemos sobre la diversidad. Entonces, es por ello que las criminólogas y los criminólogos son las personas ideales para realizar este tipo de trabajos de la perfilación criminal. Bueno, ahora sí regresamos a la parte de la escena. Cuando está un actor en escena, quiere demostrar algo, quiere señalar en un delito porque está utilizando, por ejemplo, les decía, en lugar de un disparo, realizar 47 puñaladas en contra de una persona, ¿no? Es totalmente distinto. Es por ello que en criminología se le llama escena del crimen. ¿Qué quiero ¿Qué quiero también enseñar de mi personalidad? La escena del crimen se considera como el contexto en el que tiene lugar el crimen. Bueno, un poco más distante, ¿no? La conducta antisocial. Se ha cambiado un tanto este término, pero recordemos que los niveles de interpretación criminológica es crimen, criminal y criminalidad. Ya posteriormente hace una diferencia entre lo que es un delito, una conducta antisocial y un crimen. Bueno, pero vamos a hablarlo desde una interpretación criminológica. Es el lugar donde tiene lugar el crimen, donde el ofensor y la víctima van a coincidir. El estudio de lo que ha sucedido en el lugar del hecho permite proponer una hipótesis de los que han pasado durante la interacción agresor-víctima.
La premisa indica que cuando hay una interacción víctima-agresor, algo del agresor se transfiere a la víctima y a la escena, así como algo de la víctima y el escenario se transfiere al agresor. Les decía que aquí prácticamente en la escena del crimen se analiza ese principio de intercambio, el principio de Lockhart. ¿Qué se analiza de una escena del crimen? El primer punto es la zona. ¿De qué tipo de escena del crimen se trata? Si es una escena del crimen interior, esto quiere decir dentro de una estructura que cuente con límites físicos, un lugar o un espacio cerrado. La segunda, una escena de crimen exterior. Bueno, aquí no cuenta con tantos límites físicos, es un espacio abierto. La siguiente escena que podemos encontrar es un vehículo, que puede ser propiamente un automóvil, una camioneta, pero también puede ser una carretilla, por ejemplo, puede ser un triciclo que tenga alguna base para poder transportar algo. El siguiente que tenemos es escena del clima bajo el agua. Bueno, aquí cuando el cuerpo de la persona se encuentra bajo el agua, ¿no? Es conforme a las características del espacio donde se está realizando la conducta. Ese es el primer elemento que para realizar el perfil criminal deben establecer. Se trata de una escena de crimen interior, exterior, es vehículo, como en el caso, por ejemplo, del monstruo de Ecatepec, transportaba los cuerpos a espacios, a basureros, a zonas despobladas, por ejemplo, con un diablito. Bueno, esa sería la escena de vehículo, escena de crimen bajo el agua. Ya tenemos el primer punto. Vamos con el segundo, que sería, según el lugar de comisión del crimen, ¿de qué tipo de escena de crimen se trata? Sería una escena primaria. La escena primaria es aquella en donde se da mayor interacción entre el criminal y la víctima. Esto quiere decir, estoy discutiendo con Pablo, por ejemplo, me empieza a golpear, estoy dejando algunas manchas hemáticas. Bueno, esa sería la escena primaria, porque es el lugar de mayor interacción entre el criminal y la víctima. Pasamos con la siguiente, que es la escena secundaria. La escena secundaria tiene ciertos indicios, pueden ser físicos, pueden ser como comportamentales o estas evidencias comportamentales, pero no en la medida que la primaria. En un delito de secuestro, ustedes saben que tenemos diferentes casas de seguridad. Esas serían escenas secundarias, ¿no? En donde se le priva de la libertad y todo eso sería una escena primaria, y posteriormente en los otros lugares o en estas casas de seguridad serían escenas secundarias. ¿Vamos a encontrar evidencias físicas y evidencias comportamentales, conductuales? Sí, ¿no? Entonces, esas son las características de las escenas secundarias. La siguiente es una escena intermedia, que sirve entre un nexo entre una escena primaria y una escena secundaria. Por ejemplo, escena intermedia, y lo relacionamos con el término de vehículo. Tenemos también lugar de abandono del cuerpo, desde la parte criminalística, el lugar de hallazgo. Lo privan de la vida en una escena primaria, utilizan una escena intermedia, un vehículo, y lo dejan en un lugar de abandono del cuerpo. Para este último elemento, este lugar de abandono del cuerpo, también se debe analizar estos aspectos. Bueno, ¿qué analizan estos aspectos? El primero de ellos es el aspecto de conveniencia. ¿A qué se refiere? El agresor realiza la conducta, pero por falta de planeación de tiempo, es conveniente para él dejar el cuerpo en esa casa, ¿no? No lo va a externar o en esa habitación de hotel. No lo va a externar porque probablemente las cámaras lo puedan grabar y por lo tanto darían con su identidad, ¿no? Entonces es conveniente para el agresor dejarlo en ese espacio. Les decía, por falta de planificación, por falta de tiempo o por un evento externo, alguien llega de visita, mejor lo dejo en ese espacio. Tenemos el segundo aspecto, que es el aspecto de remordimiento. Lo vamos a poder encontrar cuando a un cuerpo, por ejemplo, cuando a un cadáver se le tapan los ojos, a pesar de ya haberlo privado de la vida. Ese sería un aspecto de remordimiento. Vamos a hablar de un caso, creo que la mayoría lo conocemos, de Chikatilo,
y parte de su firma incluso va enfocado a un aspecto de remordimiento, porque le sacaba los ojos, ¿no? No soportaba la vista que le daba la víctima o cómo lo veía. Entonces tiene un aspecto de remordimiento. ¿Cómo podemos ver de otra forma? Cambiarlas de blanco, ¿no? Después de haberlas privado de la vida a una mujer, las cambia con color blanco. La siguiente, aspectos de preselección. Previamente la persona identificó un lugar, ¿no? ¿Qué características presentaba? Casi no hay ningún tipo de tránsito en esta zona. Bueno, entonces hace una preselección del lugar de abandono del cuerpo. Tenemos la siguiente, que sería el aspecto de precaución. Utiliza guantes, quema el cuerpo para evitar que sea identificado, ¿no? La finalidad es que nos percatamos que ya presenta esta conciencia forense. La siguiente, que es el aspecto de simulación. En el aspecto de simulación vamos a tener lo que es la escena amañada. Probablemente el agresor trata de desviar la investigación o la motivación principal por la que está realizando la conducta delictiva, como mucho tiempo realizó también la mataviejitas. ¿De qué manera amañaba la escena? Para que la motivación principal no fuera descubierta, robaba, ¿no? Por ejemplo, abría caja fuerte, dejaba en los alajeros algunas joyas, por ejemplo, así salientes, para que vieran que la finalidad de esas conductas era el robo, no la motivación de odiar a las mujeres, ¿no? También parte de la infancia de Juana nos habla precisamente de que vivió violencia por parte de su mamá, quien la cambió por una caguama, ¿no? Por una cerveza con una persona, con un hombre quien fue su esposo, tuvo hijos, pierde la vida este hijo. Por lo tanto, nos habla de un aspecto de simulación. Tratan de desviar, les decía, la investigación. Posteriormente tenemos el aspecto de escenificación. Vamos a entrar a dos ejemplos que probablemente ustedes han visto. Uno es de una película y el otro es de una serie. En esta película nos habla sobre los 7 pecados capitales. No sé si ustedes lo han visto. Y hablan, por ejemplo, sobre la gula, lujuria, etcétera, y empiezan a escenificar cada uno de estos pecados. Bueno, sería un ejemplo de un aspecto de escenificación. Hay otra serie que se llama Dexter, que habla de un asesino serial que señala, ¿no?, una escenificación del jinete del apocalipsis, de los jinetes del apocalipsis, y trata con partes de cuerpo de las víctimas propiamente de representar a ese jinete, ¿no? Entonces hablaríamos de aspectos de escenificación. Eso se analiza únicamente cuando tenemos lugar de abandono del cuerpo. Tercer elemento, si existen distintas escenas del crimen, determinar el punto de contacto con la víctima. Tenemos diversas, ¿no? Escena primaria, secundaria. Bueno, ahora hay que identificar o determinar el punto de contacto con la víctima. Tenemos el siguiente elemento, que es ubicar temporalmente fecha, hora y geográficamente con dirección los hechos delictivos. Aquí podríamos señalar primer ataque. Primer ataque fue realizado a las 17 horas del día 23 de junio del 2023. Ok, ya estamos señalando fecha y hora. Y geográficamente, ¿en qué punto? Bueno, el punto es Boulevard Emiliano Zapata, Manzana 7, Colonia San Pablo Xochimilhuacán, ¿no? O Junta Auxiliar San Pablo Xochimilhuacán. Ya tenemos establecido o esa ubicación, fecha, hora y geografía o dirección de estos hechos delictivos. Esto es muy importante. En uno de los casos que señala en el libro de perfiles criminales Vicente Garrido, cuando hace el análisis del asesino de Copas. ¿Por qué de Copas? Porque realizaba sus conductas delictivas en bares o en antros de España, ¿no? Entonces señalaba, primer ataque con estas características en este espacio, ¿no? Entonces, a partir de ello también nos permite identificar si se tratan de conductas realizadas por una persona, junto con los otros elementos. Tenemos también estudio del cuerpo, tanto vivo como cadáver.
En el punto número 6, obtener información del lugar y otros elementos relacionados con el mismo. En relación con las evidencias físicas, en relación con las características del lugar. Entonces es obtener la mayor información del espacio en donde se están llevando estas conductas delictivas. No hay iluminación, es una zona considerada de riesgo o hotspot, punto caliente, es un punto en donde se está dando estas conductas delictivas, es un punto en donde no había presenciado esta conducta, ¿no? Porque existen vigilantes, etcétera. Tenemos el siguiente, que sería el número 7, determinar qué tipo de resistencia opuso la víctima. ¿Fue una resistencia física, por ejemplo? Hay que señalarlo también en cada uno de los ataques, de las escenas o espacios en donde se ha llevado la conducta. Esto es todo lo que se debe analizar respecto al primer punto, que es la escena del crimen. Vamos a pasar con el siguiente, que es modus operandi. Modus operandi son los métodos que utiliza el ofensor para llevar a cabo el crimen, es decir, acciones y conductas que componen de inicio a fin la comisión del delito. El modus operandi es tratar de contestar el cómo del crimen. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo fueron esta serie de y que yo de este modus operandi. Licenciada Aranza. El primero, determina adelante. Como que se le entrecortó, se quedó congelada. Entonces no sé si pudiera repetir esa parte, porfa, gracias. ¿Desde dónde Miss? Fue muy breve, fue muy breve lo que se quedó congelada. Fue lo último, ya no se le entendió. Okay. Bien, entonces comentábamos que el modus operandi va a tratar de responder el cómo del crimen. ¿Qué procedimientos, qué metodología llevó a cabo el agresor para tener como resultado la conducta delictiva? Ojo con esta definición, tener como resultado la conducta delictiva. ¿Fueron pasos necesarios para este resultado? Bueno, también cuenta con parámetros que se debe analizar por parte del perfilador para el estudio de este modus operandi. ¿Cuál es el primer parámetro? Es el método de aproximación del agresor. ¿De qué manera se acerca el agresor a la víctima? Puede ser por sorpresa. ¿De qué manera podemos determinar por sorpresa? La persona está realizando otro acto, durmiendo la víctima, ¿no? Llega el agresor e irrumpe en la casa, abusa sexualmente de ella, estaríamos hablando de un método de aproximación por sorpresa. La siguiente es por engaño. La mayoría de asesinos seriales ha llevado mucho este método de aproximación por engaño. Caso Ted Bundy, ¿cómo realizaba estos actos? Se enyesaba, ¿no? Prácticamente, o se dejaba inmóvil una mano y le decía a estudiantes, a mujeres, es que no puedo cambiar mi llanta porque me lastimé. Y como tenía ese aspecto encantador, ¿no? Pues las mujeres, pues confiaban, ¿no? Prácticamente en él y le ayudaban. Cuando se acercaban en la llanta, esta persona, Ted Bundy, sacaba algún instrumento, les pegaba en la cabeza y ahí estaríamos hablando de un método de aproximación por engaño. ¿Qué otro caso hemos visto? Garavito, uno también de los asesinos más prolíficos respecto con víctimas niños, en donde les decía, ven, mira, allá atrás tengo un perrito, tengo helados, yo te puedo invitar. Bueno, estaríamos hablando también por engaño. El siguiente es por aproximación relámpago o súbita. Vas caminando y una persona se te acerca, por eso se llama aproximación relámpago, y te dice, dame todo lo que llevas, o si no, te mato, ¿no? Pero se acerca de manera súbita a la víctima. Estos serían los métodos de aproximación. Vamos con el siguiente, que sería el método de control del agresor. ¿De qué manera el agresor pretende generar incluso hasta una voluntad de la víctima? Utilizando la fuerza, amenazando de ampliar alguna fuerza, por ejemplo, de control, castigarla, no te muevas o te mato,
Estamos hablando de un método de control o incluso también de una agresión sexual. Aquí hablamos de los métodos. ¿De qué manera genera ese poder respecto a la víctima para que incluso no oponga resistencia, ¿no? Si te mueves o gritas, mato a tu hijo. Estamos hablando de un método de control del agresor. Y tenemos también el método de ataque del agresor, amenazas verbales, empleo de fuerza letal, órdenes verbales, amenazas, el empleo de un arma, el ataque relámpago, como hace rato les decía este ejemplo, se hacen a ti, no te muevas, o dame todo lo que tengas, o si no, te mato, ¿no? Entonces, es método de la oportunidad de entrevistar a unas personas que operaron en los años 90 en alguna ciudad muy lejana. Y estas personas son hermanos. Los hermanos se encargaban propiamente de parte de acá, no existía el servicio de Didi, Cabify, Uber, no eran taxis. Por lo tanto, llegaban a oficinas en donde trabajaban mujeres y pues se ocupaba que en ese momento las mujeres se quedaran hasta 9, 10 de la noche, ya no había transporte público, por lo tanto optaban por tomar un taxi. Ese taxi era operado por uno de los hermanos, otro de los hermanos se quedaba detrás en la parte de la cajuela y otro se quedaba en una casa ubicada en otro municipio. Bueno, les decía entonces, ¿dónde la puedo llevar? Decía a tal colonia, y cuando transitaban por una calle muy oscura, el hermano salía de la cajuela y sujetaba a esta persona. Ya las llevaban a sacar el dinero, bueno, a retirar dinero de los cajeros, y posteriormente la llevaban al otro municipio, a la casa que se encontraba el tercer hermano, abusaban sexualmente de ella, pero también como método de control se quedaban con sus bolsillos. Las mujeres, ¿qué generalmente llevamos en nuestras bolsas? Mochilas, ¿qué llevamos? ¿Qué llevamos en nuestras bolsas? Ahí si quieren dejarme el mensajito. De todo traemos. Adelante. Claro, sí, casi de todo, ¿no? Pero generalmente llevamos cartera. En esta cartera, ¿qué es lo que llevamos? Pues identificaciones, la identificación de dónde vivo, laboral, la foto del hijo, del abuelito, del papá, ¿no? Las cartitas, bueno. Entonces, esto es un método de control. ¿Con qué finalidad? De que las personas, de que estas mujeres no se presentaran ante la autoridad para comentar qué habían vivido, ¿no? No había redes sociales, pues prácticamente era la única forma de presentarse ante la autoridad, ¿no? Entonces sí se controlaba a la víctima. Secuestradores incluso utilizan a perros, ¿no? El estarlos escuchando, pues sabes que no puedes escapar de esa zona. Son los métodos de control y es parte del modus operandi. El cuarto elemento es análisis de la característica de los ataques. ¿Con qué intensidad se están presentando? La frecuencia, la duración de los ataques, 5, 10, 15, 20 minutos, durante toda la noche, como pasaba con estos hermanos, abusaban sexualmente de ella durante toda la noche. Al siguiente día ya le quitaban su bolsa, le daban en ese momento 5 pesos, 10 pesos para su pasaje y que regresara al otro municipio, ¿no? Entonces estamos hablando también de esta duración de los ataques durante 12 horas, momento del día en que ocurren, ¿no? Salen de trabajar aproximadamente a las 9, a las 10 de la noche, están operando en un taxi con estas características. La siguiente, determinar el número de ofensores y víctimas. 3 hermanos, ¿no? Que operaban de esta forma, qué papel estaba desempeñando cada uno de ellos. Estudiar el grado de planificación del delito. Se trata de una planificación especializada o una planificación semi-especializada, o estaríamos hablando de un evento totalmente empírico.
Esto quiere decir que la persona no tiene la capacidad o no tiene la finalidad o voluntad de llevar a cabo una conducta delictiva, pero por situaciones externas lo ha llevado a cabo. Esto quiere decir, vas llegando a casa, te percatas que hay un hombre que está agrediendo a tu familiar, tú llegas, tomas una roca y le pegas, ¿no? No llevas como tal una planeación o una voluntad, simplemente como una reacción. El semiespecializado en la parte de la planificación tiende a presentar ya una previa planeación criminógena, pero sigue cometiendo errores, ¿no? Pasaban muchos ejemplos en donde la persona ingresaba a una tienda o a un comercio y sí, llevaba aquí el pasamontañas, pero no lo bajaba. Bueno, sigue cometiendo errores en un ataque semiespecializado, en la planificación semiespecializada. Y el último que tenemos, que sería el especializado. Ya hay totalmente una planeación criminógena, ya se establecen roles, papeles, por ejemplo, de lo que va a desarrollar cada uno de estos delincuentes. Ya hablamos de una planificación especializada. Hay roles o hay jerarquía. La siguiente es estudiar las técnicas que aparecen en el modus operandi. Se trata de una habilidad, de una disciplina o de una profesión, ¿no? Por ejemplo, una persona que realiza artes marciales mixtas o que realiza un arte marcial sabe de qué manera puede controlar a la persona, ¿no? Está haciendo uso de qué, de una habilidad y de una disciplina. Cuando encuentran un cuerpo con cortes nítidos, podemos hablar también de una profesión o de una habilidad. Por ejemplo, ¿es un carnicero o estamos hablando de un médico? ¿No? Entonces, esto es lo que va a representar también el modus operandi. La siguiente, se trata de ataques seriales y la información de la conducta verbal del ofensor, ¿no? Por ejemplo, en un caso de violaciones seriales, esta persona, al momento de estar abusando sexualmente de las víctimas, les decía, ¿te gusta? ¿Te estás sintiendo bien? ¿No? Entonces, esa sería la conducta verbal del ofensor. Algunas características que puede denotar que se trata de un ataque serial. Hablemos del acosador nocturno de Richard Ramírez en Estados Unidos. Menciona que quedaron vivas en persona. Es como si se bañara durante semanas, ¿no? Prácticamente. Entonces, esto es alguna de las características que recuerdan de esta persona. La naturaleza funciona. ¿Para qué realiza la cosa? Para tomar con éxito la conducta o para facilitar la huida, ¿no? Son estos tres que pueden ser como la naturaleza funcional para que estoy ocupando este modus operandi. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tenemos alguna duda? Bueno, si tenemos, ahorita me van comentando. Incluso Y si alguien vamos tuviera con el alguna siguiente duda, puede elemento. activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien puede escribir en el chat sin ningún problema. Gracias. Gracias, Miss. Bien, tenemos el siguiente elemento que es la firma. Antes de entrar a mencionar qué es la firma, ¿qué pueden observar ustedes en esta imagen? El número 13, la letra K de kilo. Ok. Y como un avioncito más o menos. K de kilo. Un avioncito. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Qué más pueden ver en esta imagen? Ahí se ve un rostro de la cara, de los ojos, ¿eh? Ahí donde está el número 3. Ok. ¿Y si lo vemos de esta forma? Lo estoy señalando. Puede ser como el busto, ¿no? ¿Qué simula? Como el busto de una persona, de una mujer, pues. No. Exactamente.
Aquí vemos esta parte de motivación psicológica y que tiende también a la presencia de un conflicto sexual. La firma que ustedes están viendo en esta diapositiva es de BTK, así como estaban señalando con anterioridad. Veo una K. Sí, efectivamente, BTK en la traducción en inglés es atar, torturar, matar. Bueno, BTK también fue uno de los asesinos seriales en Estados Unidos que realizaba las conductas y a todos ellos les realizaba, por ejemplo, los daba algo enfocado, decía BTK debía practicar la asfixiofilia para llegar al orgasmo. Esto quería decir, y posteriormente en unas entrevistas habla la esposa, que en algunas ocasiones se encontraba que esta persona había perdido el conocimiento porque prácticamente se ponía una corbata, esta corbata la amarraba a una puerta y empezaba a masturbarse hasta llegar a la eyaculación, pero para ello era necesario sentir, ¿no? Prácticamente que alguien lo estaba asfixiando. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la firma. La firma la podemos encontrar de esta forma, les decía, o dejas un carrito, o la firmas, ¿no? Como el zodiaco, BTK, pero también la podemos encontrar en un acto extra del agresor que tienda a señalar el porqué del crimen, son las motivaciones. Recordemos, de regreso a la presentación de modus operandi, aquí se trata de responder el cómo del crimen, y en la firma el porqué del crimen. La firma es la razón psicológica que permite conocer qué quiere decir el agresor con el crimen y cuáles son sus necesidades psicológicas. ¿Cuáles son estos conflictos que presenta? Por ejemplo, BTK con el conflicto sexual, la asfixiofilia. La firma es considerada como elemento de la escena del crimen que recoge la expresión de fantasías del autor y es el conjunto de acciones no necesarias para cometer el delito. Ahí vemos de qué otra forma podemos analizar la firma. Lo podemos hacer a través de esto. BTK siempre dejaba en cada una de sus escenas esta firma. La simulación de un busto, ¿ok? Posteriormente la T, que lo podemos, aquí lo estoy señalando, y la K. BTK, ¿no? Por atar, torturar, matar. Es lo que realizaba, ¿no? Tenía un conflicto sexual y parte de esa firma dice la tortura y cómo los torturaba colgándolos, ¿no? Él señala posteriormente que sentía mucho placer al ver que las personas perdían el conocimiento y posteriormente se quedaban sin poder respirar, ¿no? Porque pues él tenía asfixiofilia. Esa sería la primera parte de la firma. ¿De qué manera la podemos encontrar? Vamos con la segunda parte de la firma. Conjunto de acciones no necesarias para cometer el delito. En este análisis, permítanme tantito, voy a buscar, les voy a hacer lectura de este material. Esto es por parte de Chikatilo. Les voy a hacer lectura muy brevemente y ustedes me van a ayudar a identificar cuál es el modus operandi y cuál es la firma. En las estaciones de trenes y en los autobuses abordaba a los prospectos. Mediante alguna artimaña se internaba con ellos en parajes solitarios, inclusive cerca de donde había gente. A las niñas y mujeres sin hogar o que daban servicios sexuales era más fácil conducirlas con la promesa de pagarles por el servicio. En algunos casos estudiaba a la presa durante días, aprendiendo sus movimientos, sus horarios, hasta que lograba por casualidad cruzárseles en el camino y procedía al ataque. Otras más era obra de las y ejecutaba el típico golpe de oportunidad sin desaprovechar ni una ocasión. Aprendió también la mejor técnica para noquear a las víctimas y evitar las salpicaduras de sangre. Casi todas las víctimas sufrían la mutilación de los ojos. No podía soportar sus miradas. A las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaban los pechos o los pezones, ya fuera con sus afilados cuchillos o con los dientes. El útero era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia.
Mientras las violaba, se enfurecía tanto por llegar tan rápidamente al orgasmo que les machacaba la cara a golpes. Para ocultar su impotencia, a veces con la ayuda de una ramita colocaba el semen en la vagina de la víctima. De lo que acabamos de dar lectura, ¿cuál sería el modus operandi y cuál sería la firma? Voy con ustedes. Hanna, ¿tienes tu manita levantada o ya no la bajaste hace rato? Ya no la bajé, perdón. Ok, gracias. ¿Cuál sería entonces el modus operandi y cuál sería la firma? Yo no les sé contestar porque se estoy contando mucho. ¿Se cortó otra vez? ¿Miseri sí se cortó? Ay, ya No, está yo la bien. escuché bien, doctora. Se cortó, pero hace ratito cuando estaba preguntando acerca de la firma de beca, pero de ahí y la he escuchado bien. Ok, gracias. Vamos a repetir muy brevemente. En las estaciones de trenes y en los autobuses abordaba los prospectos. Es en el caso de Chikatilo. Mediante alguna artimaña se internaba con ellos en parajes solitarios, inclusive cerca de donde había gente. A las niñas y mujeres sin hogar o que daban servicios sexuales era más fácil conducirlas con la promesa de pagarles por el servicio. En algunos casos estudiaba la presa durante días aprendiendo sus movimientos y sus horarios, hasta que lograba por casualidad cruzárseles en el camino y procedía al ataque. Otras más era obra del azar y ejecutaba el típico golpe de oportunidad sin desaprovechar ni una ocasión. Aprendió también la mejor técnica para noquear a las víctimas y evitar las salpicaduras de sangre. Casi todas las víctimas sufrían la mutilación de los ojos, no podían soportar sus miradas. A las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaba los pechos o los pezones, ya fuera con afilados cuchillos o con los dientes. El útero era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia. Mientras las violaba, se enfurecía tanto por llegar tan rápidamente al orgasmo que les machacaba la cara a golpes. Para ocultar su impotencia, a veces con la ayuda de una ramita colocaba semen en la vagina de la víctima. Ahora sí. De estos elementos que acabamos de dar lectura, ¿cuáles corresponden al modus operandi y cuáles corresponden a la firma? El cómo lo hacía, pues como con las artimañas las iba como pues cazando, y que ese es el modus operandi, ¿no? O sea, que siempre como que buscaba el inter, pues sí, o sea, donde las podía interactuar. Ese era como el modus operandi y el por qué. Digo, le seccionaba partes del cuerpo y los ojos y ya pues el por qué, pues sería la... Ahí se me va, no sé si tendría que estudiarse más como las cuestiones psicológicas de, sobre todo si hacia atrás como criminológicamente, pues no sé, alguna, cómo sería como la relación pues con las mujeres, ¿no? O sea, algo así. Exactamente, gracias, Hanna. Esta es la diferencia entonces entre un modus operandi y una firma. Como lo estaba mencionando Hanna, la manera de aproximarse a la víctima, ustedes recordarán, vamos a presentarlo aquí en pantalla nuevamente.
Decíamos que para el modus operandi se debe analizar el método de aproximación. Él operaba a través de un método de aproximación por engaño. Nos decía, a las niñas y mujeres sin hogar o que daban servicios sexuales era más fácil conducirlas con la promesa de pagarles por el servicio, ¿no? Entonces buscaba internarse con ellas en parajes solitarios, inclusive donde había gente, pero buscaba llevarlas a un espacio donde para él fuera factible realizar la conducta. Aquí, la característica, esto que realizaba, vigilar a la víctima, engañarla, la finalidad tiende a ¿qué? A llevar a cabo o a ejecutar la conducta, a diferencia de la firma que nos está señalando, que no es necesario, es el conjunto de acciones no necesarias para cometer un delito. ¿Cómo nos podemos percatar de esto? Nos dice en el siguiente apartado, casi todas las víctimas sufren de una mutilación de los ojos. ¿Es necesario mutilarle los ojos a una persona para privarla de la vida? No. ¿Ok? Ya tenemos una primera parte de esa firma. Posteriormente nos dice a las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaba los pechos o mordía la parte de sus pezones. ¿Era necesario realizar este acto para ejecutar en este caso, un feminicidio? Tampoco. ¿Ok? Estamos hablando de esa motivación. Posteriormente nos dice sobre el útero. Mientras las violaba se enfurecía tanto por llegar tan rápidamente al orgasmo que les machacaba la cara a golpes y también para ocultar su impotencia con la ayuda de una ramita colocaba el semen en la vagina de la víctima. Dentro del desarrollo de vida de Chikatilo podemos identificar que presenta problemas de impotencia sexual. Los que han analizado su caso identifican que él presentó hidrocefalia, lo que probablemente generó también un daño sexual. Por lo tanto, esta persona presentaba este conflicto sexual de la erección, únicamente alcanzaba la erección y la eyaculación al momento de realizar este tipo de conductas, ¿no? Entonces, cuando nos habla sobre este tema, con la ayuda de una ramita colocaba el semen en la vagina de la víctima, tampoco era algo necesario para concretar la conducta. Cuando hablamos de todas estas, este conjunto de acciones no necesarias para cometer el delito, también hablamos del tema de firma, porque es una motivación psicológica, es el por qué lo está realizando. ¿Por qué lo estoy realizando? Porque tengo un conflicto sexual, no presento eyaculación, o la eyaculación se da ante ciertas situaciones, por lo tanto, esta motivación va enfocada al delito. Ya vemos las dos modalidades en las que se puede presentar la firma. Un caso, también en una ciudad muy cercana, fue de un violador serial. Este violador serial operaba y vigilaba a las víctimas, parte del modus operandi, ¿ok? Vigilaba a estas víctimas, cuáles eran los horarios, si tenían un hijo y una esposa. Esa era también la característica. Cuando se iba el esposo a trabajar, la mamá se quedaba con el hijo, entraba a la casa, porque incluso todas estas casas comparten las mismas características, como en un fraccionamiento, en un Infonavit, saben que las casas son iguales, ya conocía esa estructura. Entraba a esta casa y amagaba a la mujer, mencionaba, ¿no? Parte del modus operandi, no grites o mato a tu hijo, ve a encerrarlo, que no salga de su cuarto. Ya lo encerraba, posteriormente la sujetaba con cuerdas y le decía, háblale a tu esposo que regrese porque tienes algo muy importante, tienes una situación muy importante. ¿Ok? Le hablaba a la pareja, es que se te olvidó algo, es que necesito que regreses porque me siento mal o alguna otra justificación. Regresaba la pareja, al momento de entrar a la casa, pues nadie le podía decir que se encontraban en peligro, le pegaban con algo en la cabeza, posteriormente también los amarraban y ya cuando se encontraban sujetos a una silla y con la cuerda y que estuviera consciente, este violador serial realizaba la conducta frente al esposo, ¿no? Abusaba sexualmente de esta mujer frente al esposo. No era necesario que regresara el esposo para llevar a cabo la violación. Se trata de una firma.
¿no? Mira, yo tengo en este caso o el poder de tu pareja o estoy teniendo relaciones con tu pareja, ¿no? Esa era la finalidad del por qué quiero sentirme con esta potencia sexual, ¿no? Entonces sería parte de la firma. Esas son las diferencias entre estos dos elementos. Posteriormente vamos con el otro. Ya casi vamos a ir terminando, ¿no? Un poquito más. Nos habla sobre la victimología. Es considerada como el estudio de todo aquello relacionado con la víctima o las víctimas del crimen. Es muy importante la información que puede dar la víctima. ¿Qué mejor situación que sea una víctima viva que una víctima fallecida? ¿Qué aplica con una víctima que ha perdido la vida? ¿De qué manera puede operar la victimología? A través de una autopsia psicológica. En la autopsia psicológica, la persona pierde la vida, pero se trata de realizar un análisis retrospectivo de la víctima. Tenemos para ello, para las víctimas fallecidas, les decía, la aplicación de una autopsia psicológica en muertes que no estén definidas en su origen, muertes dudosas, la aplicación de la autopsia psicológica a través del MAPI. El MAPI fue creado por Teresita García, cuenta con diferentes fases. La primera fase se trata de la investigación de la escena del crimen. Posteriormente nos habla sobre la entrevista a familiares, amigos, que no se tenga la sospecha que ellos realizaron la conducta delictiva, y posteriormente tenemos la discusión colectiva. En una autopsia psicológica también operan diversos especialistas en antropología, también el victimólogo, criminólogo, psicólogo, entre otros expertos, todos aquellos que puedan dar información respecto a un tema relacionado con una víctima fallecida. En el libro también de Perfiles Criminales de Vicente Garrido establecen diversos ejercicios de la autopsia psicológica. Les decía, una muerte equívoca, una muerte que no tiene una razón en específico, en donde exista duda se va a aplicar la autopsia psicológica. En este caso, una chica llega con sus familiares en periodo de Navidad, les dice, voy a estacionar bien mi vehículo, ahorita regreso, sale de la casa. Pasa un tiempo, la familia se empieza a preguntar, bueno, ya se tardó mucho y es solamente aquí afuera. La buscan, ya no encuentran ni el vehículo, no la encuentran a ella. Empiezan a investigar a la pareja, la cual señala que estaba en otra parte del país. Y se hace un análisis de la escena, pero también de la casa. Y en esta casa encuentran una Biblia en donde en uno de los versículos señala solo la montaña te salvará. Sí, en la montaña encontraron el cuerpo de esta mujer, ¿no? Y ella ya presentaba algunos trastornos delirantes relacionados con la religión. Quien tuvo que participar en esa autopsia psicológica, pues fue un especialista en la religión, ¿no? En el conocimiento de la Biblia. Por lo tanto, todos ellos operan para hacer una autopsia psicológica, conforme a cada una de las situaciones o requerimientos de estos casos. ¿Ok? Entonces lo podemos abarcar desde una víctima viva o con una víctima fallecida con la aplicación de la autopsia psicológica, con el modelo MAPI. Tenemos también la víctima es la persona que sufre el crimen, por lo que sobre ella se plasma el modus operandi y la firma del criminal. Si la víctima sobrevive, puede aportar información muy valiosa. Era de este tamaño, la tez era así, por ejemplo, olía muy mal, no tenía una pierna, por ejemplo, tenía algo que sustituía la pierna. Entonces, toda esta información es de suma importancia para realizar el perfil criminal, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, es una persona que no conocía, pero me dijo estas ciertas palabras que a lo mejor me ha vigilado, ¿no? Entonces, información valiosa para resolver el caso y detener al ofensor, pero si no, deberá recopilarse una serie de información sobre la misma para proceder con la investigación. Información descriptiva, psicológica, estilo de vida, hábitos, algún tipo de rutina y con base también a la escena del crimen.
Todo esto es por parte de la victimología. Si existen factores de riesgo, factor de aproximación, factor de atracción, ¿no? En un análisis, por ejemplo, ya a pesar de que se trata de una película, en la parte del perfume, ustedes se darán cuenta que existe un factor de atracción, porque todas las víctimas tenían el cabello pelirrojo, ¿no? Porque para este autor de delito señalaba que tenían mejor aroma, ¿no? Entonces, parte de todo ello es el estudio también de la victimología. Si está viva, te dará la información a través de una entrevista, algún otro estudio o análisis. Si la persona está fallecida, con la aplicación de una autopsia psicológica. Y vamos a terminar con el último elemento para conformar un perfil criminal, que sería el perfil geográfico. Vamos a ver esta imagen. Aquí la tenemos. Con los cuadritos color verde se está identificando los lugares donde ha atacado. Bueno, ya tenemos. Entre los puntos más equidistantes, más lejanos, se empieza a trazar un círculo. ¿Ok? Y este color azul del círculo se le llama el área de actuación. Ok. Si ustedes se percatan, en esta zona no delinque. ¿Por qué? Dentro de la zona se encuentra el domicilio, pero ¿por qué en esta zona en color blanco no delinque? Muy probablemente, ¿ok? No es con todos. Pero con probabilidad, ¿por qué la persona no delinquiría aquí? La pregunta radicaría en lo siguiente. ¿Ustedes realizarían delitos en su misma calle, en su misma colonia? ¿Probarían? Algunos No, me dirían, pues sí, porque ya la conozco, ¿no? Adelante, Luis. Sí, la mayoría va a decir que no. Y Canela, adelante, por favor. Sí, bueno, quisiera comentar porque ha de ser una persona muy conocida y también porque viven sus seres queridos, seres muy amados a quienes no quiere hacerles daño o no quiere que sepan que él anda delinquiendo. Gracias, Vicanel. Luis también nos contestaba, no, yo no realizaría estos delitos cerca de la casa, ¿no? Porque me pueden reconocer. Entonces, pues obviamente aquí vemos como ese comportamiento en lo que es el perfil geográfico. Es a través de lo que conocemos como la teoría del círculo. Adelante, por favor. ¿Habían levantado la manita o no? Regresamos entonces. Bien, entonces ya identificamos que en la zona de confort es el espacio cercano a su domicilio o un lugar, esto que está en rojo se llama también el punto de anclaje. Punto de anclaje porque es donde se encuentra la persona, es un lugar de especial y espacial relevancia. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser su domicilio actual, puede ser un domicilio de la infancia, puede ser un lugar, por ejemplo, que le dé buenos recuerdos, un lugar en donde esté trabajando, porque ahí se siente en confianza. Ahorita les voy a decir un caso que se aplicó respecto a este tema del perfil geográfico. Para mis alumnos de licenciatura realizaron un perfil geográfico y uno de ellos fue enfocado al asesino serial de aquí de México, el Coqueto. El Coqueto que se dedicaba al manejo del transporte público,
cómo operaba. En algún momento se percataba que quedaba una mujer dentro de la unidad y le decía, me estoy quedando sin combustible, necesito ir a la siguiente gasolinería, pero si no, pues te acerco más a tu casa, ¿no? Entonces, las mujeres en esta confianza le decían, sí, está bien. Posteriormente las llevaba a parajes solitarios, abusaba sexualmente de ellas, las mataba y las dejaba sobre esta carretera, ¿no? Entonces, al hacer un análisis de estos espacios, se percatan que la zona de anclaje o el punto de anclaje del Coqueto era la estación o era la parada de autobuses de este transporte que él manejaba, ¿no? Entonces, también se puede manifestar de esta forma. Zona de anclaje o punto de anclaje, un lugar de especial o espacial relevancia, ¿no? Entonces, también si se aplica este perfil geográfico, ojo, les digo, puede ser desde una perspectiva totalmente psicológica, ¿ok? Acuérdense que nuestro perfil criminal también aborda diferentes temas, te especializas en ellos, pero puedes contar con la participación de otros expertos. Bueno, podemos tener un perfil geográfico enfocado al análisis psicológico o podemos tener un perfil geográfico enfocado a lo estadístico, como los programas que se han desarrollado, por ejemplo, el Dragnet en Inglaterra o el que se está desarrollando por Kim Rosmo. Bueno, ya es estadístico, ya tiene medidas incluso aquí en México. Como no contamos con esa información, el perfil geográfico tiende a ser de diversa forma, como desde una perspectiva psicológica. ¿Por qué se mueven estos espacios? ¿Qué le provoca el realizar las conductas? No está iluminado, es una zona de copas, una zona de bares, una zona degradada, una zona donde no existe la autoridad. Bien, entonces todo esto se analiza desde el perfil geográfico. ¿Qué más, qué otros parámetros se debe analizar para el perfil geográfico? Escenas del crimen. ¿Qué características tiene esta escena del crimen? ¿Es de interior? ¿Es de exterior? ¿Es vehículo? ¿Es primaria? ¿Secundaria? Caminos y carreteras, porque probablemente son las zonas de acceso o de salida del agresor. ¿Cómo se puede acceder a este espacio? Límites físicos de la zona, está bardeada este fraccionamiento, hay una caseta de seguridad, hay cámaras, por ejemplo. Determinar otros datos de relevancia, ¿no? Lo que les decía, pues hay una caseta de seguridad privada, hay cámaras, hay iluminación, no hay iluminación. La siguiente que también se tiene que analizar para el perfil geográfico es determinar las ubicaciones que suele frecuentar la víctima según sus actividades rutinarias. Entra mucho en juego para lo que es el perfil geográfico la aplicación de una criminología ambiental. Desde esta perspectiva se analiza algo que se llama nodos. Nodos son esos espacios en donde interactúa el agresor y la víctima y en donde en algún momento van a compartir ese espacio, esa rutina. Por esto, es importante para el perfil geográfico analizar cuáles son sus actividades rutinarias. Va a existir algún momento en donde estos dos caminos se lleguen a cruzar. Para la criminología ambiental se llaman nodos. Aquí nos menciona también considerar la hipótesis del círculo de David Canter desde una perspectiva más psicológica y estudiar posibles hipótesis del perfil geográfico. Bien. Aquí tenemos un poco más grande la imagen, lugares donde ha atacado, están señaladas con círculos rojos, domicilio del agresor al centro, pero ¿cómo podemos encontrarlo? A través de la zona de confort, donde probablemente la persona no delinca, porque también Kim Rosmo ha llevado toda una clasificación de cómo se pueden dar estas conductas. Los cazadores, por ejemplo, realizan las conductas delictivas cerca de su casa. Los cazadores furtivos en áreas que están un poco más lejanas de casa. Tenemos el pescador en las zonas rutinarias y el trampero que usa artimañas para llevarlas a su punto de anclaje, ¿no? Va a una zona, por ejemplo, en donde hay mujeres que dan sexo servicio, las sube a su camioneta, como veíamos el caso, y posteriormente las lleva a su zona de anclaje, a su casa, ¿no? A través de artimañas o engaños. Entonces, se pueden manifestar estos cuatro tipos, les decía cazador, cazador furtivo, tenemos el pescador y el trampero, según Kim Rosmo.
Y hasta aquí llegamos con el término de nuestra plática. Si ustedes se percatan, para la aplicación de un perfil criminal necesito conocer de parte de psicología, también de sociología, antropología, ¿no? Criminalística y ciencias forenses. Es por ello que es una aplicación de esta criminología forense tendiente a la investigación de los delitos. Agradeciendo su tiempo, no sé si tenemos alguna duda o aportación que podamos señalar. Nada más felicitarla, mi licenciada, una exposición